El siglo XV. ¿Qué siglo? Fue una época de auténtico caos, de guerra y de cambios brutales. Pero de todas esas cenizas estaba a punto de nacer algo completamente nuevo. El Estado moderno. Hoy vamos a analizar juntos cómo surgieron las naciones que hoy conocemos, un viaje que es fundamental y que forma parte del temario de Historia Medieval 2 de la UNED. Entonces, la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Cómo pasamos de un mapa fragmentado lleno de pequeños señores feudales a las grandes naciones que vemos hoy en día? Vamos a buscar los orígenes de estas estructuras de poder que, la verdad, a menudo damos por sentadas. Aquí tenemos la hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es eso del Estado moderno. Luego nos vamos de viaje para ver cómo se fue formando en sitios clave como Francia, Inglaterra o la península ibérica. Y terminaremos echando un vistazo a otros modelos para sacar algunas conclusiones. Venga, pues empecemos por el principio, por el concepto que lo va a cambiar absolutamente todo. El nacimiento del Estado moderno. Y aquí está la clave de todo. ¿Qué es el Estado moderno? Pues en pocas palabras, es el fin del poder repartido. Se acaba eso de tener cientos de señores feudales cada uno a lo suyo. Ahora hay una única autoridad, la del rey, que se impone sobre todo un territorio. La diferencia es brutal. La lealtad ya no es para un noble local, ahora eres súbdito de un rey. Y fijaos, este esquema lo deja clarísimo. A un lado, el modelo feudal. El poder está hecho pedazos y el rey depende de la lealtad personal de sus nobles para ir a la guerra. Al otro lado, el Estado moderno. El poder se centraliza, la lealtad es al reino entero y, ojo, el rey tiene su propio ejército profesional. Es un cambio de paradigma total. Y claro, para que todo esto funcionara, los reyes necesitaban nuevas herramientas, ¿no? Pues aquí las tenemos. Primero, una burocracia, gente que trabajara para el Estado. Segundo, un ejército que solo obedeciera al rey. Tercero, impuestos para todos, para poder pagar todo lo anterior. Y por último, una diplomacia estable, con embajadores para jugar en el nuevo tablero europeo. Bueno, pues vamos con el primer gran ejemplo de todo esto, Francia. Vamos a ver cómo consiguió forjar un Reino Unido y muy poderoso justo después de haber quedado casi destrozada. Francia sale hecha polvo de la Guerra de los 100 años. Pero cuando parece que empieza a recuperarse, ¡zas!, le surge un enemigo gigantesco en su propia frontera, el Ducado de Borgoña, que era tan poderoso que funcionaba casi como un país independiente. El rey Luis XI, al que llamaban la Araña Universal, y vaya si le hacía honor al apodo, en lugar de ir a una guerra directa que podía perder, ¿qué hizo? Pues tejer una tela de araña diplomática. Su plan contra su rival Carlos el Temerario fue una auténtica obra maestra de la intriga política. Y vaya si funcionó. En 1477, su gran rival, Carlos el Temerario, es derrotado y muere en batalla contra los suizos. El resultado, el Ducado de Borgoña se desmorona y Luis XI aprovecha para anexionarse la mayor parte de sus tierras, unificando por fin el Reino de Francia. Mientras pasaba todo esto en Francia, cruzamos el Canal de la Mancha y en Inglaterra el panorama era desolador. El país estaba destrozando a sí mismo en una guerra civil salvaje, que, curiosamente, acabaría creando una monarquía todavía más fuerte. Hablamos, cómo no, de la famosa Guerra de las Dos Rosas, una lucha a muerte entre dos ramas de la misma familia real. Por un lado, los Lancaster, los que estaban en el trono con su rosa roja, y por el otro, los York, que querían el trono para ellos con su rosa blanca. Una guerra civil en toda regla. Escenas como esta nos meten de lleno en la brutalidad del conflicto. Familias nobles que llevaban siglos ahí simplemente desaparecieron. Y aquí viene lo paradójico. Fue precisamente esa aniquilación de la vieja nobleza lo que dejó el camino libre para que el nuevo rey que surgiera de la guerra pudiera centralizar el poder sin que nadie le tosiera. Y al final, después de 30 años de sangre, la guerra termina con la llegada de una figura que lo cambia todo. Enrique Tudor. Tenía lazos de sangre con las dos familias, derrota al último rey de la Casa de York, Ricardo III, y funda una nueva dinastía, la archiconocida dinastía Tudor. Venga, saltamos ahora a la península ibérica. Aquí el puzzle político era, si cabe, todavía más complicado, con varios reinos, guerras civiles y el ascenso de una dinastía que lo iba a cambiar todo para siempre. Y la clave para entender lo que pasó aquí es una familia, los Trastámara. Consiguen algo que parecía impensable, colocar a miembros de su familia en el trono de los dos reinos más grandes, Castilla y Aragón. Y con eso, por primera vez, la idea de una unión se convirtió en una posibilidad real. Y fijaos en esta línea de tiempo, porque la unión no fue cosa de un día, para nada. Fue un proceso largo, muy calculado y con momentos críticos, como el matrimonio de Isabel y Fernando o la guerra civil que tuvo que ganar Isabel para ser reina de Castilla. Cada paso fue decisivo. Y con ellos, con los reyes católicos, el Estado moderno español se consolida de verdad.
Pero fue una unión con sus matices, donde el modelo de Castilla, que era mucho más centralista, se acabó imponiendo y se convirtió en el motor de la nueva monarquía. El punto final simbólico de todo este proceso fue la conquista de Granada en 1492. Pero ojo, que no toda Europa siguió este guión al pie de la letra. Si miramos al norte y al este del continente, vemos que surgieron otros modelos políticos para responder a otros problemas. Y aquí se ve perfectamente que había muchos modelos distintos. En Escandinavia, por ejemplo, crean la Unión de Kalmar para competir comercialmente, aunque la cosa no acabó de cuajar. En el este, Polonia y Lituania se unen y forman un gigante militar. Y mientras tanto, en el centro de Europa, el Sacro Imperio y Hungría iban justo en la dirección contraria. El poder del emperador se debilitaba cada vez más frente a los nobles. 3 caminos totalmente diferentes. Bueno, y después de este viaje por la Europa del siglo XV, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la foto final de todo este proceso? Pues nos quedamos con esta idea fundamental. Al terminar el siglo, el mapa político de Europa no tenía nada que ver con el de 100 años antes. Todas las crisis, todas las guerras de la Baja Edad Media sirvieron de alguna manera de plataforma para que nacieran estas nuevas y poderosas monarquías nacionales. Es que el siglo XV fue, en esencia, el laboratorio donde se cocinó el poder moderno. El centro de gravedad político se desplazó, y de forma definitiva, de los señores feudales a los reyes, y Francia, Inglaterra y España se convirtieron en los nuevos gigantes del continente. Claro. Todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ahora que los reyes tienen todo este poder centralizado en sus manos, ¿qué van a hacer con él? Porque una cosa estaba clara, las nuevas ambiciones iban a chocar entre sí, y el escenario estaba listo para la siguiente gran lucha por el control de Europa.